Hola a todos, en este video hablaremos sobre vectores. En el video anterior acerca de tensores vimos que un vector es una estructura de datos con una sola dimensión. Esto significa que necesitamos un índice, solamente un índice, para acceder a cualquier valor individual de mi vector. Entonces, ahora sí vamos a ver un poco más sobre los vectores. Los vectores pueden ser usados para representar coordenadas en un plano cartesiano. Por ejemplo, si yo tengo, digamos, el vector, y voy a poner vector 1, y mi vector es igual a 2,3, entonces, si fijan, nada más tenemos dos elementos, entonces pudiéramos usar el primer elemento para x y el segundo elemento para y. Recuerden que en programación el primer elemento tendría el índice 0 y el segundo elemento tendría el índice 1. Entonces, nada más hay que recordar que en programación el índice empieza en 0. Nada más para recordar eso. Y bueno, pues cómo se vería este vector 2,3. Voy a pegar aquí una imagen. Pues se fijan, así se pudiera representar. Tenemos 2 en x y subo a 3 en y. Entonces este es el vector 2,3. Pero también los vectores se pueden usar para representar tres ejes. En este caso pues nada más tenemos el eje y el eje x. Pero pudiéramos hacer un vector con tres posiciones. Por ejemplo, mi vector 3D. Y yo lo voy a poner de valores. Le voy a poner 2,2,3. 2,2,3. Entonces aquí se fijan, ya tenemos la posición para x, la posición para y la posición para z. ¿Y cómo se vería este vector 3D? Bueno, ¿cómo se vería este vector con tres elementos en mi plano? Bueno, aquí tengo un plano 3D. Aquí se fijan coordenadas 2, 2, 3. Y obviamente el origen es 0, 0, 0, donde cruzan las tres ejes. Entonces 2, 2, 3 y bueno, aquí está. Y más o menos así se vería. Y se fijan, ahora pues tengo tres ejes, entonces sería un plano tridimensional. Y bueno, aquí en x se fijan es 2, entonces aquí sería el 2. En y también son 2, entonces en 2 aquí estaría. Y finalmente en z subo a 3. Entonces aquí se fija, aquí estaría el 3. Entonces así es como se vería si yo declaro o si yo creo un vector con tres elementos. Y bueno, básicamente eso es todo el video de hoy, que a manera de resumen, pues podemos usar un vector para crear puntos en un plano ya sea cartesiano, que es de dos dimensiones, o en un plano tridimensional, que es de tres dimensiones. Y hay que prestar atención a que estoy hablando dos dimensiones en cuanto al plano. Este plano tiene dos dimensiones porque tiene el eje X y el eje Y. El vector en sí es de una sola dimensión. Hay que prestar mucho ojo a esto. Aquí incluso voy a poner un comentario. Este es una dimensión. ¿Por qué? Pues porque si yo quiero acceder a este elemento que pongo vector 1, corchetes 1. Si yo quiero acceder a este, pongo vector 1, corchetes 0. Entonces, esta es una dimensión. Si yo estoy hablando de los planos, pues ya es otra cosa diferente. Entonces, aquí también voy a poner este. Este es un plano de dos dimensiones. Entonces, nada más hay que poner atención a cómo usamos las palabras. Cuando hablamos de vectores, los vectores son estructuras de datos que son de una sola dimensión. Ya si nosotros usamos esos vectores para representar puntos en planos de distintas dimensiones, pues ya es otra cosa. Pero bueno, espero que este video haya sido de ayuda, así que nos vemos en el siguiente. Chao.